Señor fortalezca su corazón. Bien, el texto que vamos a estar compartiendo hoy está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y específicamente vamos a estar considerando los versículos 47 al 54. Hemos titulado este mensaje, Espadas en el huerto. Y usted dirá ahí, ¿de qué se trata esto, espadas en el huerto? Básicamente se trata de cuando nosotros usamos armas que Jesús no aprueba. De eso trata este mensaje. Pero antes de iniciar, vamos a orar para pedirle a Dios su bendición. Señor y Dios, una vez más, a una voz y con un solo corazón, te decimos, bendito seas tú eternamente y para siempre. Tú que eres nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. A ti te damos la gloria porque tú, siendo el alto y sublime, condescendiste, oh Señor, para tener comunión con nosotros, lo bajo de este mundo, lo vil, lo débil, lo menospreciado, para mostrar que la gloria es solamente tuya. Gracias, oh Señor, porque tú, al contrito de corazón, tú nunca lo desechas. Y por eso estamos aquí. Te rogamos que tú perdones nuestros pecados, son muchos, son todos contra ti. Pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz y cargó sobre sus hombros nuestros pecados. Y dijo, ¿por qué me has desamparado? Para que tú no nos desampares a nosotros por la eternidad. No tenemos palabras, oh Señor, para expresar la gratitud tan profunda en nuestros corazones, excepto decir gracias, Señor. Y otra vez repetimos, gracias. Y ahora en humildad nos sentamos aquí a los pies de Cristo para escuchar de Él. Te rogamos que tú me ayudes, oh Señor. Qué privilegio, pero qué responsabilidad. Hablar tu palabra a este pueblo que viene hambriento, sediento de escucharte a ti, no de escuchar sabiduría humana. Ayúdame a ser fiel y que la fe de tu pueblo aquí reunido siga siendo más edificada en el poder de tu palabra. Y te rogamos por aquellos que están aquí que no te conocen, que tú les muestres hoy que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el tesoro. Y salgan de aquí invocando con sus bocas y creyendo en sus corazones. Salgan de aquí justificados por la fe, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Espadas en el huerto. En una ocasión un hombre entró en una habitación que estaba completamente oscura. No había luz, ni siquiera un rayo. De hecho, la oscuridad en aquel lugar era tan espesa que prácticamente se podía hasta palpar. Y aquel hombre, molesto, frustrado porque no podía ver, él se enfureció y comenzó a golpear al aire. Gritó, pateó las paredes, lanzó puñetazos al vacío pensando que si golpeaba lo suficiente, tal vez en algún momento vencería la oscuridad. Pero hermanos y amigos, no importó cuánto luchó, la oscuridad no retrocedió. Entonces, alguien entró a la habitación y simplemente encendió la luz. En ese instante, la oscuridad desapareció. ¿Cómo desapareció? No con gritos, no con fuerza, no con ira. Desapareció con la simple aparición de la luz y las tinieblas se disiparon. ¿Cuál es el punto que queremos ilustrar con esto? Que nosotros, aunque usted no lo crea, en muchas ocasiones solemos hacer lo mismo. Nos vemos en una circunstancia de oscuridad, tal vez un pecado, una injusticia, una traición de otros, y nosotros creemos en ese momento que podemos vencer el pecado, que podemos vencer
la injusticia y la oposición por medio de armas humanas. Creemos que tal vez imponernos con nuestro temperamento, la fuerza de voluntad, la manipulación, el poder y argumentos carnales, para tristemente llegar a la conclusión obvia de que ninguna de esas armas puede vencer la oscuridad, solo la luz. Y ese es el punto. Lo que Dios quiere es que enfrentemos esa oscuridad con su luz. Y cuando digo luz aquí me refiero a las armas espirituales que Él ha puesto a nuestra disposición, de las cuales hablaremos en un momento. De hecho, de eso trata el texto que estaremos leyendo en un momento. ¿Qué pasó? Preste la atención a esto. Jesús les había, en el párrafo anterior, les había enseñado que la real preparación espiritual para enfrentar la oscuridad era la oración. ¿Ustedes recuerdan en una Santa Cena anterior que vimos ese texto donde Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación? Y al final les dijo, oren para que no entren en tentación. Y en el medio de esas dos exhortaciones que tenemos a Jesús, que se fue a orar precisamente para vencer la tentación que él estaba experimentando. Mis hermanos, Jesús les acaba, ustedes van a ver que Jesús ni siquiera había terminado de decir esto. Oren para que no entren en tentación, como que la oración es el arma o una de las armas para vencer la oscuridad. Y es en ese momento entonces en el que llega un grupo de personas para apresar a Cristo. El momento de la traición de uno de los 12, Judas. Y en ese momento, lamentablemente, los discípulos ni siquiera terminaron de escuchar a su maestro lo que les estaba diciendo, no comprendieron y recurrieron a medios humanos o armas carnales. Como por ejemplo, Pedro, ustedes van a ver, en su afán de defender a su maestro que iba a ser apresado, actuó de una manera violenta, lamentablemente, porque él no fue capaz de discernir o no fue capaz de entender que esta guerra que acababa de llegar, esta oscuridad, no era algo físico, era algo espiritual. Precisamente por ignorar esto, se llenó de violencia, sacó su espada, probablemente una espada corta, no lengua mime como le llaman aquí, pero algo un poquito más largo. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, una vez más, porque él no entendía que esta lucha era espiritual y requería armas espirituales. Hermanos, en ese momento de la traición, lo que los discípulos necesitaban, y Jesús les acababa de enseñar, no eran armas físicas, sino armas espirituales. Y vamos a ver dos cosas. Entendemos que breve. Primero, vamos a ver la historia brevemente o el texto. Y luego, 3 lecciones y aplicaciones que vamos a derivar de ahí. Comencemos con el análisis del texto, pero para eso leamos el texto. Dice así Lucas 22, 47 al 53. Y mientras todavía estaba él hablando, lo nota, él no ha terminado de hablar lo que estaba diciendo sobre la oración. He aquí, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja aquel siervo la sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Termina la cita. Básicamente 3 escenas vemos aquí. Primero, la hipocresía de Judas y la respuesta de Jesús a esa hipocresía. Luego, la reacción de los discípulos y la respuesta de Jesús a esa reacción. Y por último, la hipocresía de los sacerdotes y ancianos y la respuesta de Jesús. Hay algo aquí.
tres reacciones totalmente carnales, y a cada una de ellas Jesús les respondió, como vamos a ver, con amor y con verdad. Comencemos con lo primero. Primera escena, la hipocresía de Judas y la respuesta de Jesús. Leo nuevamente los versos 47 y 48. Y mientras todavía estaba él hablando, es decir Jesús, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, una circunstancia. El texto comienza diciendo: mientras Jesús aún hablaba, y uno se pregunta, ¿qué era lo que él hablaba? El versículo 46, el anterior, dice: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, como se decía en la introducción, Jesús estaba exhortando a los discípulos a echarle mano a las armas espirituales, de manera particular a la oración. Y mientras Jesús hablaba, aquí viene esta escena. Llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Piensen en esto. Judas, uno de los 12 del círculo de Jesús, se acercó a él para darle un beso. De hecho, ya él había acordado con la multitud que le seguía que a quien él besara, ese era el hombre. Era la señal para identificar a su maestro. Y qué triste esto, porque el beso en aquella cultura era una forma común de saludar a un rabí, incluso era un gesto de amistad. Todavía hay culturas donde aún los hombres se saludan con un beso, como un gesto de amor, amistad. Aquí tenemos hermanos que no son dominicanos que saludan de esa forma. Bien, esa era una forma de mostrar amistad. Sin embargo, Judas lo usó como un arma para traicionar a Jesús. Y obviamente Jesús le respondió de la siguiente forma: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con esta pregunta lo está llevando a pensar a lo horrible que él había cometido, este horrible acto. Un beso que se supone que era un símbolo de amor o de amistad, se había convertido en un arma. Hermanos, antes de los clavos, esta daga de la traición atravesó a nuestro Señor con un beso. El pastor John Piper dramatiza esta escena de la siguiente forma: un beso, mi querido amigo, una cosa es traicionarme, pero hacerlo con un beso, esto es una daga delante de los clavos. Esto es lo que sucede, Judas, cuando dejas de descansar en el cuidado soberano de Dios y das paso al amor al dinero. Mi querido guardián de la bolsa del dinero, porque Judas era el tesorero. 30 piezas de plata y un beso, no podrás vivir con esto, termina la cita. Y de hecho aquí se resaltan dos cosas. En primer lugar, la hipocresía de Judas. Piénselo por un momento. Judas gozaba de los privilegios que tenían los otros discípulos. Él era de los 12. Él gozaba incluso de la confianza de sus compañeros, porque de entre todos ellos, él era el tesorero del grupo. ¿Usted sabe lo que es el tesorero? Obviamente, ¿verdad? El que tiene la responsabilidad y tiene la confianza del grupo para manejar el dinero. Judas era ese hombre entre los 12, y lamentablemente de una manera desfachatada y desvergonzada traicionó al grupo, traicionó a su maestro. ¿Y todo por qué? Por amor al dinero. Usualmente detrás de cada traición hay un amor a las cosas de este mundo. Pero nota la misericordia de Jesús. No solamente vemos la hipocresía de Judas, la misericordia de Cristo, porque aún en este momento Jesús respondió con verdad, pero también con amor. De una manera u otra, Jesús buscaba con sus palabras que Judas conectara las cosas y mostrara arrepentimiento. Lamentablemente, el diablo llenó su corazón, pero al final Judas, y solamente Judas, fue el responsable de creerle la mentira al diablo de que el dinero le podía dar felicidad y seguridad. Judas era responsable por su traición. En vez de confiar en Dios y en su cuidado providencial,
prefirió meter la mano en la bolsa, robar por mucho tiempo, y en este momento prefirió recibir 30 monedas de plata y traicionar a su amado maestro. Segunda escena, la reacción de los discípulos y la respuesta de Jesús. Dice los versos 49 al 51, y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo: deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Interesante cuadro. ¿Cuándo? Otra circunstancia. Cuando los 12, bueno, los 11 en este caso, porque Judas ya estaba del otro lado, los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Jesús acaba de decir: Judas, con un beso me vas a entregar. Los otros inmediatamente entendieron: le van a echar mano. Así que en medio de esa circunstancia, ellos le hicieron una pregunta: Señor, ¿heriremos a espada? Ahora, ¿usted se dio cuenta de la respuesta de Jesús? Qué bueno que no se dio cuenta, porque Jesús ni siquiera llegó a responder. ¿Usted se dio cuenta de eso? Uno de ellos, según Juan capítulo 18 verso 10, Pedro en particular, ese imponente Pedro, sin ni siquiera esperar la respuesta, sacó una especie de espada, era un arma más corta, y entonces hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Ellos preguntan: Señor, te defendemos a espada. Jesús no llega a decir: cuando ya Pedro estaba rián, y le voló una oreja al siervo del sumo sacerdote, la oreja derecha. ¿Y por qué ese dato es importante? Solamente Lucas dice que era la oreja derecha. Se nota que era médico, ¿verdad? Que era muy detallista. Los demás simplemente dicen una oreja. Lucas dijo cuál era esa oreja. Y una pregunta: ¿y por qué ellos hicieron esto? Bueno, de una manera u otra, ellos estaban convencidos de que tenían permiso, sin necesariamente esperar la respuesta de Jesús. ¿Y por qué? Verso 36, esto está un poco más atrás en el capítulo. Jesús le había dicho a los discípulos lo que iba a suceder y les dijo lo siguiente: pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Entonces ellos están conectando. Ven acá, pero si más atrás Jesús me dijo que traiga la bolsa, la alforja, la espada, entonces de una manera u otra para algo es la espada. Sí, pero muy mala interpretación, porque en ese contexto lo que Jesús les estaba diciendo, las circunstancias van a cambiar. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos en Lucas 9 que Jesús lo mandó a predicar? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús les dijo que ellos debían llevar? Qué bueno que no se acuerdan, porque Jesús les dijo: vayan con nada, con lo que llevan puesto. Ahora les dice: la circunstancia es diferente. Para ustedes poder sobrevivir, van a tener que llevar con ustedes una bolsa, una alforja, una espada. Pero era un medio de supervivencia. No entendieron el mensaje. No era un medio para atacar a otros. Así que: Señor, te defendemos con espada. Pedro ni siquiera esperó. Juan sacó su lengua mime, no sé lo que era, pero era un arma corta, y se sintió justificado al hacerlo. Jesús les respondió: deteneos, basta ya. Y yo creo que esto deja bien claro, lo deja y lo seguirá dejando claro. Jesús no aprueba el uso de la espada. Jesús no aprueba el uso de la violencia para hacer avanzar su reino. Lamentablemente en el pasado la iglesia, y yo no estoy hablando solo de la iglesia católica, muchos segmentos del protestantismo a lo largo de la historia se sintieron justificados y le echaron mano a armas humanas para hacer prevalecer el reino de Dios. Jesús dice: basta. El reino de Jesús no avanza por la espada. Bueno, sí, avanza por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no la violencia. Basta, deteneos. Y luego de decir basta, deteneos, tomó la oreja de aquel hombre y dice el texto: tocando la oreja al siervo, lo sanó. Es decir, que Jesús deshizo el daño que uno de sus discípulos había causado pensando que tenía justificación, mostrando así
Óigame, este hombre fue a apresar a Jesús también. Los discípulos lo atacan, basta ya, el reino no avanza por la espada. Le pone la mano en la oreja y lo sana, restituye el daño, dejando claro que el medio para hacer avanzar su reino es el amor y la verdad. Y eso nos lleva en tercer lugar a la tercera escena: la hipocresía de los sacerdotes y ancianos y la respuesta de Jesús. Dice el texto: entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestras, o son vuestros. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Jesús denuncia la hipocresía de estos religiosos. Oiga, sacerdotes estaban ahí y guardianes del templo. Y lo primero que Jesús hace es denunciar la hipocresía de esos religiosos. Él les decía: ¿cómo así? De noche no hay testigos, vienen y me echan mano. Pero señores, ayer estaba yo en el templo públicamente hablando lo mismo y ustedes no hacían nada. Ustedes han venido contra mí, dice Jesús, como si yo fuera un criminal, como si fuera un ladrón. Y Jesús nunca se había ocultado de ellos. Ellos actuaron en lo oculto, ellos actuaron en lo secreto. Sobre esto dice William Hendrickson: qué paradoja, antorchas y linternas para buscar a la luz del mundo, y había luna llena; espadas y garrotes para subyugar al príncipe de paz. Para el varón de dolores, la sola visión de esta banda de rufianes que lo consideraban a él como su presa ya les causaba un sufrimiento indescriptible. Termina la cita. Y ahora viene para mí la parte más impactante. Jesús ahora explica este asunto: pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. ¿Cuál es el punto? Estos hipócritas religiosos decidieron actuar en la oscuridad, decidieron hacerlo de noche, a espaldas del pueblo, en las tinieblas, porque de eso se trata el pecado, de actuar en las tinieblas. Y obviamente Satanás estaba detrás de todo esto, porque él era el que había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. Ellos lo planearon en secreto, ellos lo ejecutaron en secreto, en la oscuridad. Pero ¿sabes algo, mi hermano y amigo? A Dios no hay quien lo sorprenda. Era oscuro para los hombres, pero para Dios no era oscuro. Todo estaba ocurriendo en la hora que Dios había predeterminado que sucediera. Todo estaba ocurriendo bajo el control soberano de Dios. Y esa es la razón por la cual los discípulos atacaron, porque no entendían que esto estaba bajo el control de Dios. No sé si fue que pensaron que esto estaba sorprendiendo al Señor, pero al Señor nada lo sorprende. Ellos estaban actuando precisamente en la hora que le había sido predeterminada en el plan de Dios. William Hendrickson una vez más dice: esta era la hora, esto es, la hora predestinada en que las potestades de las tinieblas hacían lo suyo con Jesús. No obstante, bajo la providencia dominante de Jesús, termina la cita. ¿Qué aprendemos de aquí? Tres cosas, fueron tres escenas, hay tres lecciones. En primer lugar, nota o cómo este pasaje muestra cómo actos profundamente malvados y de traición pueden disfrazarse perfectamente de amor por Cristo. ¿Por qué usted dice eso? Porque Judas se acercó a Jesús, a su maestro, con un beso, que se supone que era una forma de saludar, de mostrar deferencia a un rabí y de mostrar amor y amistad. Sin embargo, ese acto de supuesto amor por Jesús fue la daga de la traición. Él entregó al Hijo de Dios. Y no te vayas con Judas, la historia se repite. La historia se ha repetido a lo largo de la historia. El nombre de Dios se ha usado muchas veces, no pocas, para justificar persecuciones, para justificar traiciones y crímenes, revelando así la hipocresía de aquellos que, como Judas,
prefieren el amor al dinero y las cosas de este mundo antes que a nuestro Señor. La historia se repite. Y hermano, ¿sabes algo? Tú y yo estamos ahí. De una manera u otra hemos usado gestos supuestamente de amor para clavarle la daga por la espalda a un hermano. Lo hemos hecho. La buena noticia es que aún para los traidores hay perdón en Cristo. Pero tú y yo lo hemos hecho. Dice Juan Carlos Riley: las páginas de la historia relatan muchos ejemplos de enorme maldad obrada y perfeccionada bajo el ropaje religioso. Así que, amado hermano, basta ya, y no lo digo a ti, me lo estoy diciendo a mí también, de usar la fe y el nombre de Jesús para justificar el mal. A veces fingimos amor por Cristo para hacerle daño a otros, para dañar su buen nombre, para dañar su reputación, y todo en nombre de la santidad y todo en nombre de del supuesto celo por Dios. Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Poder Redimido. Cómo pastores y líderes dentro de la iglesia cristiana, yo no voy a hablar de nadie más, han abusado del poder en nombre de la santidad, haciendo cosas que Jesús nunca mandó. Así que el Señor nos libre de esto. Y tú, amado amigo que me escuchas, si tú te has alejado del cristianismo o no te has acercado al cristianismo, porque lamentablemente mucho del daño que se ha hecho dentro de una iglesia ha sido contra ti, primero déjame decirte, perdónanos. Y esto no es algo retórico, perdónanos. Hemos herido, hemos usado la espada en lugar de usar la palabra de Dios y el amor. Hemos traicionado, te hemos clavado la daga. Pero una advertencia: cuidado con usar esto como una excusa para alejarte de Jesús. Nosotros te fallamos, pero Jesús no te ha fallado, y tú lo viste en la historia. Jesús no aprueba eso. Y te digo algo: aquellos que hemos abusado del poder, un día vamos a dar cuentas por eso. Pero Jesús no te ha fallado. Jesús sigue siendo el mismo. Vamos, como hacen los hermanos más enfocados. Enfócate en Jesús. Pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y trata de asumir que esa persona creyente que te traicionó, que te clavó esa daga, simple y sencillamente Jesús sigue trabajando con su hipocresía. ¿Está trabajando con la mía? ¿Cómo? Jesús sigue trabajando con la hipocresía nuestra. Alguien dijo: la iglesia está llena de hipócritas, y es verdad. No somos hipócritas, pero hemos actuado con hipocresía muchas veces. Así que quiere el Señor ayudarnos a pensar en estas cosas. Pero también, si tú te has alejado de Jesús por este tipo de cosas, no más excusas. Jesús no falla ni fallará. En segundo lugar, este texto nos muestra lo inútiles que son las armas carnales en una batalla espiritual. ¿Usted lo vio eso? Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. De hecho, el siervo se llamaba Malco, según Juan. Aunque Jesús ya había enseñado de dos armas importantes. La primera fue la oración, y la segunda, ¿usted la notó? Confiar en que todo lo que está sucediendo está bajo el poder de Dios. Ese fue el problema. Pedro ni pensó en la oración, ni pensó en que en esa hora oscura el control lo tenía Dios, no el diablo. Y lamentablemente, por no entender esto, sacó su espada y atacó. Y de hecho, la inutilidad de esa acción queda demostrada más adelante, porque oigan ahora, el que sacó la espada para defender a Jesús, unos minutos más adelante terminó negando a Jesús 3 veces y con maldición. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Traicionar a un amigo. El mismo que lo quiso defender. ¿Se da cuenta? Las armas carnales no resuelven. En conflictos como estos, lo que resuelve son armas espirituales. Así que, amado hermano, piensa en esto. Nosotros también traicionamos a Jesús cuando usamos armas carnales en medio de una lucha espiritual. Traicionamos a Jesús, traicionamos su causa, cuando en vez de echarle mano a un arma espiritual, le echamos mano a un arma carnal. Que de hecho, antes de mencionar el próximo punto aquí, yo he visto un contraste. Yo no sé si usted lo ha notado.
No le estoy haciendo payola a nadie, simplemente contrastando. He notado que siervos de Dios, que son hombres sujetos a pasiones, pero siervos de Dios, qué sé yo, como Miguel, Sugel, yo los he visto bajo mucho ataque. Y ustedes han visto la mansedumbre con la que ellos han actuado. Pero dígale eso a un falso maestro, a esos maestros que les gusta el dinero, que nada más hablan del dinero y del diablo. Hable un día en contra de ellos, hasta lo llevan a los tribunales. Yo creo que aquí hay un claro contraste entre aquellos que han decidido usar armas espirituales y otros armas carnales. Hermano, pase lo que pase, recordemos, la lucha nuestra es espiritual. ¿Cómo así, pastor? Su esposa vino como una gotera a discutirle y usted está tentado a reaccionar. Créalo, usted está en una lucha espiritual. Su esposo le alzó la voz y le dijo algo descompuesto y usted está tentada a revoltearse. Usted está en una lucha espiritual. Alguien lo traicionó, alguien le hizo algo malo, cometió una injusticia con usted. Usted está siendo tentado, usted está en medio de una guerra espiritual. Alguien dijo un chisme suyo que se está divulgando como la pólvora en el aire y usted está tentado a chismear de esa persona. Usted está en una guerra espiritual. Todo es guerra espiritual. Y en medio de esa guerra, ¿qué es lo que debemos usar? Armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas? Miren lo que dice Efesios 6, 14 al 18. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Eso es lo primero, la verdad. A mí me encanta de verdad cuando un hermano viene y ha estado ocultando un pecado, una lucha en secreto, y viene donde un líder, un hermano maduro, y le dice: no puedo más, ayúdame. ¿Sabe cuál es la respuesta nuestra? Primer paso en la victoria. ¿Tú sabes por qué estabas perdiendo? Porque no le echaste mano a la verdad, a la transparencia, le echaste mano. Ya diste el primer paso en la guerra espiritual. Revestidos con la coraza de justicia. Esta semana me tocó ver a alguien que fue traicionado por la persona más cercana que tenía y de la manera más vil que usted se puede imaginar. La persona no es de aquí, pero estuvo hablando conmigo y yo le hablaba de esto. Y en un momento me dijo: ahora entiendo lo que es guerra espiritual. Porque, pastor, ganas de vengarme no me han faltado, pero yo no puedo. Ante la injusticia de esa persona, esta debería ser el arma a la que yo le eche mano: la justicia. No la injusticia, sino la justicia. Y devolver mal por mal es echarle mano a un arma carnal en lugar de un arma espiritual. El escudo de la fe, con lo que podemos apagar los dardos del maligno. El yelmo de la salvación. El diablo siempre tira la cabeza y te trae dudas, porque en eso consiste su nombre. Diablo significa acusador, constantemente acusándote. Ese es el momento de llevarte el yelmo de la salvación y decirle: Dios, dile tú a mi alma que tú eres mi redentor, y le voy a responder a este acusador que yo he confiado en ti. Eso es echar mano de armas espirituales. La palabra de Dios, que esa sí es la espada, pero la espada del Espíritu. El reino de Dios se ha expandido con la palabra de Dios, no con la espada de la violencia. Y aquí viene con la oración. ¿Le suena familiar? En el texto Jesús les había dicho: oren. Y ahora Pablo dice: si tú quieres estar completo con toda la armadura de Dios, échale mano también a la oración. En tercer lugar, y ya para terminar, este texto nos consuela recordándonos que Dios es soberano sobre todo lo que sucede. Alguien dijo una vez: yo quiero saber dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo. Y el pastor con ternura le dijo: hermano, él estaba en el mismo lugar que estaba cuando le mataron el suyo, en su trono de gloria. Él está en control. Tarde o temprano los responsables darán cuenta, ya sea por el vengador que Dios tiene, que son las autoridades, o en el día del juicio, pero no quedarán sin castigo. Dios es nuestro vengador, por eso no nos vengamos. Y a veces Él utiliza las autoridades. ¿Usted ha leído eso en Romanos? En Romanos capítulo 12 dice: no te vengues, vence el mal con el bien. Y en el capítulo 13 dice que las autoridades son su vengador. En lugar de echarle mano a la venganza, a la injusticia, toma el arma espiritual. ¿Sabe lo que es un arma espiritual? Esas armas que el Espíritu utiliza para guiarte. Para eso están las autoridades. Y si las autoridades se venden, como no es poco común, ¿verdad? No se preocupen, que Cristo hará justicia.
es cuestión de tiempo. Dios tiene el control de todo. Los sacerdotes obraron en secreto, pero olvidaban que Dios lo ve todo, que todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Llegó la hora de las tinieblas para atacar a su Hijo, pero no pudieron evitar su resurrección. Como dice Juan Carlos Riley, cuando Él fue al Calvario, era la hora de ellos. Cuando resucitó victorioso, era la hora de Él. Y Jesús sabía que todo tenía su tiempo. Era el momento de entregarse como cordero, porque era cuestión de tiempo para que el Padre lo levantara como león. De modo que, ¿por qué Jesús respondió con tanto amor y verdad? Porque Él confiaba en el control soberano de su Padre. Amado hermano, piénsalo. ¿No es consolador saber que los tiempos están en las manos de Dios? Piénsalo. ¿Cómo sería nuestra reacción si creyéramos eso? ¿Ustedes creen que Pedro hubiese sacado la espada? ¿Ustedes creen que hubiésemos usado esa mentira, esa injusticia, ese error, si nosotros hubiésemos confiado en esto? Si somos de Cristo, tendremos una hora de prueba. Hermano, espérala. Llegará la hora de las tinieblas también para ti, pero recuerda esto, también vendrá la hora de la luz, porque el control no lo tiene el diablo, lo tiene Dios. El diablo no puede hacer absolutamente nada sin el permiso soberano de Dios. Piénsalo así. Tras la muerte de Esteban, Dios levantó a Pablo. Después del martirio de Juan Hus, Dios levantó a Lutero y la Reforma. Así también toda noche, por más larga que sea, va a tener su amanecer, porque nuestro destino está en las manos de Dios. Y al saber todo esto, el saber esto, que Dios tiene el control, esa es una de las armas más poderosas contra el diablo. ¿Cómo? Si usted está claro de eso, usted tiene en su mano un arma poderosa. Miren cómo dice Pablo en 2 Corintios 10, 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Ay por qué? Porque las armas que usamos o las armas de nuestra contienda no son carnales. Usted se dio cuenta, usted es un carnal si las armas que usted usa son carnales. Pero aunque nosotros andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales. ¿Son qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y de qué le está hablando cuando habla de fortalezas? Destruyendo ¿qué? Especulaciones. ¿Usted sabe lo que es especular? Cuando usted está luchando por esa traición de su hermano y usted empieza a especular, eso seguro fue por esto, fue por aquello, fue por tal cosa, y usted está pensando en cómo le va a responder cuando él venga con ese argumento. Usted empieza a especular, empieza a razonar, razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pues mire, las armas de nuestra milicia son tan poderosas que pueden derribar especulaciones y razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y cuando usted está claro de eso y echó mano de esa arma, usted dirá: aunque me maten, en él yo esperaré, como dijo Job. En conclusión, en medio de la traición e injusticia, los discípulos no estaban autorizados para usar armas ni métodos carnales. Ellos debieron haber entendido que la oración y confiar en la providencia y la soberanía de Dios, eso era suficiente, y eso les hubiese llevado a echar mano de armas espirituales y no carnales. Y a propósito, ¿cómo se conecta todo esto con el Evangelio? El Evangelio, usted lo vio, pero quería dejarlo para último, es la buena noticia de cómo Jesús, el Hijo de Dios, el león, fue arrestado como un cordero. ¿Usted lo vio? Pedro, yo no necesito que me defiendan. Jesús pudo haber llamado legiones de ángeles para venir a defenderlo, pero a pesar de que era un león, en ese momento como un cordero se entregó. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Ese león es tan poderoso que, según Mateo, en la misma escena, cuando preguntaron quién es Jesús y él dijo yo soy, cayeron hacia atrás. En ese momento salió un rugido. Pero cuando le fueron a echar mano, se comportó como un cordero, por ti y por mí. Y eso es curioso, porque vi un congreso de estos evangélicos que yo no sé ni qué decir, de corderos a leones. Y yo le dije, si vamos a seguir el ejemplo de Cristo, deberíamos pasar de leones a corderos, porque el que se humilla, ese es el que va a ser enaltecido. No abrió su boca, fue llevado al matadero y lo hizo todo para traer salvación a aquellos que esperan en él. Así que,
Cuando tomemos de este sacramento, de esta ordenanza, recordemos esto. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Y en qué vamos a pensar hoy? Jesús no se defendió, sino que en obediencia al Padre y sabiendo que esa era la hora del Padre, se sometió en obediencia hasta la muerte. Fue al matadero como cordero. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Es el momento de recordar esa entrega silenciosa. Eso es lo que hoy vamos a recordar. Cómo Jesús, en vez de usar la espada, usó el amor y la verdad. Alguien dijo, y aquí cierro: hoy no celebramos nuestras reacciones irrespetuosas ni nuestras estrategias carnales. ¿Tú has oído eso de examínate a ti mismo? Sí, eso es verdad. Pero el punto central de la cena del Señor no es hacer una memoria de tus deslealtades, no es hacer memoria de tus pecados, ni de tu deslealtad a Cristo, ni de tu traición. No vinimos aquí a hacer memoria de nuestros pecados, vinimos aquí a hacer memoria del Cordero que murió por nuestros pecados. Esto no es un velorio, esta es una celebración. Podemos decir, como dijo un hermano en una santa cena: a pesar de lo que soy y de lo que he hecho, aquí sigo, porque ese pan me recuerda que Cristo partió su cuerpo por mí, y ese vino lo bebo recordando que Cristo derramó su sangre por mi traición. Recordamos aquí que Cristo fue al matadero como cordero, que cuando Pedro sacó la espada, Jesús sacó la sanidad. Cuando Judas lo besó con hipocresía, Jesús respondió con misericordia. ¿Qué más decir? A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta historia tan ilustrativa, que refleja no solamente lo que había en el corazón de Judas, de Pedro y de los sacerdotes, sino que también ha retratado lo que hay en nuestros corazones. Perdónanos, oh Señor, por las veces que hemos usado actos de amor y de supuesta devoción a ti para traicionar a otros. Perdónanos, oh Señor, porque en medio de conflictos hemos usado armas carnales en vez de usar armas espirituales. Pero, oh Señor, nosotros estamos aquí a pesar del dolor que genera nuestro pecado, porque creemos que esa noche Jesús se entregó como un cordero para pagar por todas nuestras traiciones y deslealtades. Oh Señor, que sea este el momento de levantar nuestras almas. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que sea este el momento para ser cautivado por el amor de Jesús. Oh Señor, que salga de aquí enamorado de Jesús, confesándole como Señor, confesándole como Salvador. Sí, Señor, di la palabra y la luz del Evangelio resplandecerá en sus corazones, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Bien, la noche que el Señor fue entregado, Él partió el pan, Él también ofreció la copa, y nos ha enseñado a lo largo del Nuevo Testamento que esto debe ser para creyentes, miembros de la iglesia local. Pero cada iglesia local representa a los creyentes de todos los lugares. Así que si hay alguien aquí, un hermano evangélico, en buena comunión, bautizado, y quiere tomar de esto con nosotros, no solamente le permitimos, es que le invitamos y nos honra que celebremos juntos a aquel cordero que, aunque pudo defenderse con la espada, se entregó como cordero. En unos momentos nuestros hombres estarán repartiendo los elementos.